Ser podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. ¿Veis cómo Archimboldo ha sabido con el arte acoplar cosas tan diversas y hacer de ellas un todo tan bien proporcionado? Mirad esas mejillas, que son dos bellísimas y rojas manzanas. Observad la nariz, que es una pera de aquellas que llaman buenas cristianas. El mento es una castaña dentro de su erizo. La barba está hecha de espigas de grano, y los cabellos de diversas uvas y pámpanos y de frutos de toda suerte. Así describía en el año 1591 Gregorio Comanini a su amigo Giuseppe Arcimboldo. Este maravilloso pintor italiano que ocupó prácticamente todo el siglo XVI, con un lenguaje muy particular y una absoluta renovación del estilo artístico y de la forma de presentar las creaciones, sus pinturas. Recordemos que Arcimboldo es el autor de estos cuadros en donde un conjunto de animales, de frutas, de elementos de la naturaleza crean esos rostros, esos retratos tan singulares que son absolutamente contemporáneos, aunque tienen, como digo, pues más de 5 siglos. A él vamos a dedicar el cronovisor junto con Jesús Callejo, pero como siempre será uno de los muchos temas que vamos a tratar en este nuevo programa de Ser Historia. Bienvenidos a Ser Historia. Arcimboldo, lo escuchábamos antes en un fragmento de Il Figino ovvero del Fine della Pittura, 1591. Mi italiano no es nada preciso ni exacto, pero nos sirve para referenciar esa obra de Gregorio Comanini que nos ha servido para definir de forma magistral los trabajos de Arcimboldo. Él, como digo, va a ser el protagonista del cronovisor junto con Jesús Callejo. También hablaremos del perfume, de la historia del perfume, desde el punto de vista de lo que simboliza, de la química, de la magia que hay detrás de ella. Hablaremos en la sección de cine de Quo Vadis, una película realmente apasionante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista del pensamiento, de la religiosidad y también de la técnica. El Technicolor que se utilizó era realmente espectacular. Y hablaremos de la figura de Judas Iscariote, a colación de un trabajo que acaba de publicar nuestro compañero Cristian Gálvez, una nueva novela, para adentrarnos un poco en la realidad histórica que hay detrás de este apóstol, el apóstol que traicionó, según la tradición, a Jesús para mandarlo a la cruz. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, crononauta, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues aquí estamos, Nacho, presto y dispuesto, en este caso para hablar de la vida de un personaje, por lo menos para mí, sumamente fascinante. Un adelantado a su tiempo, fíjate, porque es muy común en el siglo XX con técnicas digitales, hacer mosaicos para crear figuras que cuando te acercas ves lo que realmente hay detrás, que nada tiene que ver con el aspecto general que percibe esa pintura cuando tú te vas alejando. Y Arcimboldo, con esos cuadros mezclando naturaleza, animales, plantas, se convirtió en todo un pionero en el siglo XVI. Sí, así es, y los que son pioneros ya sabes que suelen recibir, por una parte halagos, pero por otra parte bofetones, ¿no? Bofetones metafóricos, pero no fue muy bien entendido.
su arte, a pesar de que llamaba mucho la atención, claro. Estas cabezas compuestas, como así se han denominado, pues que aparezcan retratos, pero no como bellos caballeros y bellas damas, que es lo que se solía hacer en aquella época, sino eso, utilizando objetos, frutas, verduras, animales para componer estos rostros y estos cuerpos, llama mucho la atención. Y efectivamente, fue un pionero que por lo menos cayó en gracia, y eso es importante, a los 3 emperadores a los que sirvió, porque él sirvió a 3 emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, primero a Fernando I, luego a Maximiliano II y la última etapa con Rodolfo II de Habsburgo, ya en la etapa de Praga, ¿no? Entonces, bueno, a ellos sí que les gustó su arte, pero para que veas, ¿no?, cómo es un poco de injusto también la historia, cuando Giuseppe Arcimboldo muere en 1593, a partir de ahí hay como una neblina, como un silencio, donde ya prácticamente no se sabe nada de él durante prácticamente 4 siglos, hasta que es rescatado por los surrealistas y por las vanguardias pictóricas del siglo XX, cuando ya Magritte y Salvador Dalí y otros cuantos dicen: pues este tío era un genio. ¿Cómo puede ser que no hayamos oído hablar de Giuseppe Arcimboldo? Bueno, sencillamente porque las modas que hubo en aquella época pues consideraban que este era un tío excéntrico y que sus cuadros pues no tenían mayor importancia, porque como no pintaba escenas religiosas, sino que eran, pues eso, escenas palaciegas, y encima de esta manera tan extraña, jugando un poco también con las pareidolias, jugando un poco con los efectos ópticos, en fin, jugando mucho con las alegorías, con las sátiras, porque se sabe que muchos retratos pues había un mensaje oculto en esa forma de retratar al personaje. Y bueno, y aunque está catalogado dentro de la escuela manierista, pues bueno, pues era una ave rara, ¿no?, que se podría decir. Alguien que se saltó un poco todas las normas y que además, y eso es muy importante resaltarlo, y ahora lo comentaremos, no solo fue pintor, es que también ejerció otro tipo de oficios en la corte de Rodolfo II y también en la corte de Maximiliano II. Este tipo de emperadores, todos muy vinculados a España, como bien sabes, y eso hizo que nos dejara no solo obras pictóricas, sino que también nos haya dejado pues algunos de los adelantos tecnológicos más interesantes, incluido, como no, los autómatas. Fíjate, todo un creativo. Antes, a micrófono cerrado, antes de comenzar este viaje, te preguntaba: ¿en el Prado hay alguno? Me decías que no. Yo he visto algunos en Viena, el Museo de Historia del Arte de Viena, que me llamaron la atención en su momento cuando los vi, porque los conoces, ¿no? Porque son muy llamativos. Al final su trabajo se ha recuperado en el último siglo prácticamente por la singularidad, ¿no?, y por el avance que hay en esta técnica pictórica, o en este lenguaje pictórico, mejor dicho, tan singular, pero fue todo un adelantado a su época. Recordemos que él nació en el año 1527 y falleció en 1593. Su vida es casi paralela a la de Felipe II, murió unos poquitos años antes que él, pero ocupa prácticamente todo ese siglo XVI, ese siglo del Renacimiento, de mirar atrás, pero también de muchos cambios, y él va a ser, ¿no?, Giuseppe Arcimboldo, el protagonista de nuestro cronovisor. Jesús Callejo, crononauta, tenemos el teclado delante de nosotros. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 26 de noviembre de 1570. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, Jesús, menudo despliegue. Ya me río yo de los conciertos de Jean-Michel Jarre con sus rayos láser, humo. Esto lo supera todo, ¿no?, por originalidad y sobre todo el momento en el que estamos. Imagino que estamos presenciando una de esas creaciones teatrales, artísticas tan bollantes de Arcimboldo. Exactamente, ya tengo que además de pintor de cámara, estamos en la época donde él trabaja para Maximiliano II,
Y hay una boda real, claro. Entonces, si había un festejo de estas características, ¿a quién llamas para que haya lujo, pompa y circunstancia? Pues llamas a Giuseppe, ¿no? A Giuseppe Arcimboldo. Y en este caso es la boda de Carlos IX de Francia, que se casa con Isabel de Austria. Isabel de Austria, que es la archiduquesa de Francia, y que fue, bueno, que era la hija, ¿no?, de Maximiliano II de Habsburgo. Y su madre era ni más ni menos que la infanta española María de Austria, la hija de Carlos I. O sea, digo, que ahí estaban todos emparentados. De hecho, luego, cuando va a la corte de Rodolfo II, su tío era Felipe II. O sea, que todos los Habsburgos estaban emparentados y, cómo no, esta boda pues tenía que tener los mejores mimbres y, por supuesto, la mayor espectacularidad. Así que Maximiliano II le llama a Giuseppe y dice: oye, venga, hazme aquí algo importante, que además de una boda pues sea un espectáculo. Y efectivamente, él ya había inventado máquinas teatrales que hacían efectos especiales. Por supuesto, para esta boda vemos que ha realizado todos los decorados, en fin, porque no deja de ser una boda imperial. Ha diseñado los vestuarios, es espectacular, me río yo de los carnavales de Venecia, ¿no?, comparado con lo que estamos viendo. Pero aquí viene uno de los detalles más interesantes, ¿no? Porque además de estos también pequeños autómatas, que son animales, que parece que tienen vida propia y que están movidos, ¿no?, por juegos y engranajes hidráulicos, hay un clavicordio de colores. Y esto sí que es sorprendente, porque esto no se había visto en otras bodas. Esto es una invención. ¿Qué es un clavicordio? ¿Un teclado, un instrumento, claro, de colores? El clavicordio es un poco el antecedente del piano, ¿vale?, que había en aquel momento. Entonces, en otras traducciones lo utilizan, dicen que es un órgano de colores, pero no, realmente es un clavicordio de colores. ¿Por qué? En el fondo estamos hablando de un teclado sinestésico. Ya sabes que es cuando se empiezan a mezclar un poco los sentidos, y para que hubiera esta espectacularidad, que es lo que se buscaba. Lo que se busca es que cada nota y cada tecla emita un color determinado, ¿vale? Entonces, él se había inspirado, Arcimboldo, en el sistema de Pitágoras de las proporciones armónicas, tanto de tonos como de semitonos, y entonces asocia una nota a un color determinado. Por ejemplo, las notas más graves sería el blanco y el amarillo, las intermedias el blanco, el verde y el azul, y las más graves sería el pardo y el tanino, que él llama, ¿no?, que sería el más cercano al negro. Y estos son esos tonos agudos porque están en función de la menor longitud de onda, pero que a la vez es la mayor frecuencia. Por lo tanto, ¿ves?, asocia algo que era muy novedoso en aquel momento, porque posteriormente ya hay otros compositores que se dan cuenta de las posibilidades que hay aquí, ¿no? Porque un ciego sí que puede escuchar la música, pero un sordo sí que no escucharía la música, pero vería los colores asociados a cada una de las notas musicales, sean tonos o semitonos. Esto es algo curioso que llamó mucho la atención a la gente, y vemos que tienen la boca abierta, ¿no?, porque aparte de estos sonidos que está interpretando el maestro de cámara, ¿no?, que es Gregorio Comanini, es el que está haciendo todo ese tipo de cosas. No, por cierto, Cremonese es el que interprete. Gregorio Comanini es el comentarista, es el poeta que hace mención, hace una crónica de todo esto que estamos viendo. Y entonces es muy curioso, porque es verdad que con el tiempo incluso Newton asoció determinadas notas a los colores del arco iris. Entonces él asoció el do al violeta, el re al rojo, el mi al naranja, el fa al amarillo, etcétera, etcétera. En este caso no, Arcimboldo hizo su cromatismo espectacular, y que este clavicordio de colores pues dejó un poco extasiados a todo el mundo por lo original y por lo espectacular del momento. Pero no fue el único, porque también estamos viendo fuegos artificiales, como no, también algo muy espectacular. Y poniendo en práctica pues un poco lo que años atrás hizo Leonardo da Vinci, también con otras bodas y con otros espectáculos también reales, ¿no?, a los que a él le invitaban, y además para que él hiciera los honores de dejar asombrados y epatar al burgués, que también como se denominaba. De tal manera que, evidentemente, claro, ¿cómo no va a gustar este tipo de cosas, este tipo de efectos que se han generado en esta boda? Y tanto es así que en una boda posterior que hubo, ya el año siguiente, en 1571, la boda del archiduque Carlos II de Estiria, que era el hermano de Maximiliano II, con la princesa María Ana de Baviera, ¿a quién le encarga también los festejos? Pues Arcimboldo, porque, hombre, que ha quedado también con esto. Por cierto, que también en la boda que estamos comentando del 26 de noviembre de 1570, también hay justas, también hay torneos. En fin, hay actos de amor cortés donde los caballeros compiten en honor
de las damas presentes portando una prenda, ¿no? Un velo, un pañuelo, o sea que hay un poco de todo. Espectacular esta boda y por eso yo creo que era el momento de transportarnos con nuestro cronovisor a un momento en el que no solo el órgano de colores o el clavicordio, sino los instrumentos, los aparatos hidráulicos, las máquinas teatrales, efectivamente todo ha servido para dejar un momento épico y un momento histórico en esta boda de Carlos IX de Francia, que por cierto, 3 años después murió, con 23 añitos tan solo. Bueno, por lo menos tuvo una bonita boda, ¿no? Que Eso diría en Messières, no lo hemos comentado, en Messières, muy lejos de París, donde se celebró todos estos festejos. Vamos a escuchar, si te parece, a Thomas da Costa Kaufmann en una conferencia que dio para la Fundación Amigos del Museo del Prado, una pequeña introducción breve sobre la figura y el significado y el legado de Giuseppe Arcimboldo. Vamos a escucharlo. Arcimboldo probablemente no era muy conocido cuando en 1562, a los 35 años, dejó su ciudad natal de Milano. Pero cuando volvió allá, 25 años después, en 1587, era el más famoso de los artistas. Muy importante, ¿no? Porque pensemos que Caravaggio pues, era joven. Hasta que fallece en Milán en 1593, muchos historiadores, expertos, teóricos, humanistas, poetas, escribió acerca de Arcimboldo y su obra, pero no por lo que hizo en Italia, no por sus obras, los encargos italianos, no es por esto por lo que se da a conocer. Él se da a conocer por la obra que prepara para 3 emperadores en Viena y en Praga. Él trabajaba tanto in situ como a distancia. Le designaron Konterfetter und Maler, retratista y pintor por Maximiliano II, que fue el esposo de María, la hija de Carlos V I. También desempeñó otra serie de actividades para satisfacer encargos de Fernando I, Maximiliano II y Rodolfo II. Entre algunas obras están algunas que fueron entregadas a distintos dirigentes europeos. Esta que estamos viendo en pantalla no es de estas. Esta se crea para Felipe II. Es una obra que de hecho estuvo dispuesta en el Alcázar hasta ese fuego devastador. En fin, está firmada y está bellamente ejecutada. La verdad es que es una obra que es fantástica y gustó mucho además a Felipe II, que era muy experto. Bien, el emperador Rodolfo, que era sobrino, primo y cuñado de Felipe II, le señaló, le honró, mejorando y confirmando sus armas. Además, Rodolfo hizo de Arcimboldo un conde. Esto es un honor que corresponde en el 16 a 2 otros artistas, a Tiziano y a Il Sodoma. Jesús Callejo, crononauta. Escuchábamos ahora a Thomas da Costa Kaufmann, uno de los mayores expertos que hay en la figura de Arcimboldo. Precisamente la historia del arte siempre se centra en la descripción quizás más banal, ¿no?, de la pintura, y nos olvidamos de todos los detalles que marcan la personalidad del artista, ¿no? ¿De dónde le venía toda esta inspiración tan transgresora, tan reformista, tan tajante a Arcimboldo? Porque era un antes y un después a todo lo que se había visto, y luego después de él no volvió a haber nadie más como que se pudiera asemejar. ¿Dónde nacía todo ese interés por cambiar y ser tan espectacular? Hombre, está claro que de su familia ya era una familia de artistas. Su padre, Biagio, ya trabajaba como pintor en la Catedral de Milán, él era milanés. Sus tíos también eran pintores, o sea, te quiero decir que ya él se educó y se crió en un ambiente muy artístico, muy pictórico,
Y de hecho, en 1549, ya con 20 y tantos años, ya aparece el primer registro de su trabajo en el Duomo de Milán. Pero no retratista. Él empezó pues como dibujante de cartones para las vidrieras, para los tapices. Colaboró con su padre, pero, o sea, que él empieza haciendo ese tipo de trabajos, y esos cartones que luego se convirtieron en dibujos en las vidrieras, en los tapices, era para la vida de Santa Catalina de Alejandría, que era pues un poco pues toda la parte esta agiográfica referente a esta santa. Estos son los momentos artísticos de los que tenemos constancia. Luego se sabe que él se independiza de su padre, y aunque sigue trabajando para la Catedral de Milán, para el Duomo de Milán, empieza a realizar otro tipo de trabajos. Ella empieza a ver que tiene más creatividad que hacer unos simples cartones, y empieza, por ejemplo, con el dorado del marco de la pintura de Tiziano, que es la coronación de espinas, para la iglesia de Santa María delle Grazie de Milán. En esta iglesia, como tú bien sabes, es donde está el fresco de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Y ya por entonces ya se le empieza un poco a comparar a Leonardo da Vinci. Dice, este chico promete, fíjate, toca distintos palos dentro del arte, y qué bien lo hace todo, ¿no? Bueno, pues unos años después, Giuseppe Arcimboldo empieza a colaborar con el pintor y arquitecto Giuseppe Meda como pintor de frescos para la Catedral de Monza, ¿ves? Siempre su actividad en Italia. Ella empieza a pintar, en este caso, frescos, ¿no? También trabaja para la iglesia de San Francisco el Grande de Milán. Y sigue haciendo también tapices, por ejemplo, para la Catedral de Como, que es el tapiz de la adormición de la Virgen. Y ahí es cuando ya repara en él. Fíjate, ha estado en Monza, ha estado en Milán, ha estado en Como. ¿Y quién repara en él? Pues ni más ni menos que Fernando I de Habsburgo, el emperador. Dice, oye, hay un chaval ahí, ya no chaval, ya tenía 30 y tantos años, en Italia, un milanés, un tal Arcimboldo, que me gustaría traer a mi corte. Y efectivamente se lo lleva a Viena. Y ahí es cuando hay un antes y un después. Es decir, deja de Italia, se va a Viena y empieza a trabajar como pintor de corte con Fernando I, que es el hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, ¿vale? O sea, que te digo para que lo ubicamos a quién era este gran emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Fernando I. Pero Fernando I murió al poco tiempo, entonces el que le sucede es su hijo, que es Maximiliano II, y efectivamente sigue trabajando para los Habsburgo, en este caso para Maximiliano II, pero en la corte de Viena, ¿eh? No lo olvidemos. Ahí es donde ocurren estos espectáculos teatrales, en fin, donde él empieza a hacer uso de todas sus habilidades, y también como constructor de autómatas, además de decorados. Y ahí está durante un tiempo, hasta que también Maximiliano II muere en 1576 y se va a la corte de Rodolfo II. Pero ya no está la corte en Viena, se lo lleva a Praga. Y ahí es donde entra esa corte de Rodolfo II, que también da para un cronovisor, porque crea una especie como de corte de los milagros. ¿Con quién se relaciona Rodolfo II? Que le gustaba mucho el esoterismo, le gustaba la magia, le gustaba la alquimia, le gustaba la cábala. Pues se rodea, en fin, con todo lo más granado dentro del mundo, vamos a llamarle, del arte y del misterio, porque a Rodolfo II le gustaba tanto las humanidades como la ciencia. De hecho, él también intentó hacer muchos experimentos científicos y muy relacionados con la alquimia, porque por entonces la alquimia estaba muy bien vista. Hombre, alguien que te viniera, un alquimista, y ahí en la corte estuvo John Dee y Edward Kelly, un alquimista que te dice que te puede conseguir dos cosas muy importantes. Por una parte, convertir metales innobles como el plomo en oro. ¿A quién no le va a gustar? ¿A qué emperador? Pues venga, ven para acá. Yo te creo aquí un laboratorio en mi castillo de Praga. Y efectivamente le creó un laboratorio a los alquimistas, pero no fue el único, tuvo varios. Y por otra parte, que te diga un alquimista que te puede crear o elaborar un elixir de la eterna juventud, que te va a alargar la vida. Evidentemente a Rodolfo no le sirvió de mucho, porque también acabó palmando como todos los demás emperadores. Pero se rodeó de alquimistas. Y cómo no, tenía que rodearse también de los mejores artistas. Y ahí estaba Giuseppe Arcimboldo. Y ahí es donde también demuestra ese arte pictórico que hemos comentado. Estos retratos con frutas, con verduras, estas cabezas compuestas. Y cómo no, pues a propio Rodolfo II le hizo un retrato que es con la figura de Bertumo, de un dios etrusco romano, que ha pasado a la posteridad. Fíjate, es que te iba a preguntar precisamente por esos retratos tan singulares, que algunos de ellos son absolutamente modernos, ¿no? Porque, bueno, los de las frutas y hortalizas, dices, bueno, del siglo XVI, vale, pues sí. Pero ahí, por ejemplo, el famoso retrato del bibliotecario, que está hecho con libros, con hojas,
Yo la primera vez que lo vi, recuerdo que lo primero que pensé, digo, esta pintura es de la década de 1920 o 1930, era una mezcla de Picasso, Miró, no sé, una cosa muy, muy moderna, muy moderna. El tío Arcimboldo se había adelantado 5 siglos. Se adelantó, sí, los 5 siglos que estuvo en silencio prácticamente, donde no le reconocieron, hasta que en el siglo XX, efectivamente, le rescatan, pues eso, sobre todo Dalí, Magritte, en fin, gente que en aquel momento estaban en esas vanguardias pictóricas y artísticas y que vieron a Arcimboldo, pues como no, un antecesor muy ilustre. Claro, tú acabas de citar El bibliotecario, es que es un retrato de un bibliotecario que todo él está compuesto de libros. Dices, bueno, qué genio, ¿no? Y además qué bien pintado, o sea, que no es algo abstracto, por decirlo así. Los libros son libros, lo que crea es una pareidolia, es decir, que tú dices, pues estos son libros, pero a la vez es una cara, es un rostro. Pero el hortelano, yo recomiendo, ahora que nuestros oyentes vayan a ver el cuadro del hortelano, un cuadro que él pintó en 1590, porque tiene un efecto óptico. O sea, según le mires de derechas o del revés, ¿no? Si tú le miras desde una posición determinada, es una fuente repleta de hortalizas, pero si le das la vuelta al cuadro, es la cara de una persona. Entonces dices, chapó, porque normalmente los cuadros tú los colocas en una posición determinada. Tienes que girar o bien el cuadro o bien la cabeza para ver este efecto óptico. Pero, y aquí viene también lo curioso, él pintó un cuadro que se llama El Jurista y que todo el mundo vio ahí a Calvino, el retrato de Calvino. Y el retrato de Calvino es una cabeza formada por un pollo asado, por un pájaro desplumado y por un pez. A ver, recuerda que estamos en la corte de Rodolfo II, de los Habsburgo, católicos. Por entonces Calvino estaba considerado como alguien un poco a rechazar porque, en fin, había generado, ¿no?, toda una controversia teológica que era el protestantismo. Entonces, ¿cómo le retrata? Pues con una sátira tal cual. Él no lo llama Calvino, ese cuadro, lo llama El Jurista, porque, en fin, tenía formación jurídica, pero una cabeza con un pollo asado, en fin, y con un pájaro desplumado, ya te está dando una ironía, un mensaje oculto para aquellos que tenían ojos. Si estás viendo el hortelano, y creo que lo estás buscando, fíjate... Sí, no, lo estaba viendo ahora mismo el hortelano. Que te acabo de comentar. Él hace un retrato que se llama Herodes, claro. ¿Y cómo retrata a Herodes? Pues con una agrupación de cuerpos de niños. En fin, hacen metamorfosis, pero es que las metamorfosis, y aquí viene lo curioso, Nacho, es que la metamorfosis, que es un libro de Ovidio, era el libro de cabecera de Rodolfo II. Y él lo que hace, estos retratos que le canta a Rodolfo II, porque Rodolfo II también tenía su parte excéntrica, le encantan estos cuadros porque no deja de ser metamorfosis de cosas cotidianas que él las combina de una manera alquímica, lo que hace Arcimboldo, y los convierte luego en retratos sin cuadros preciosos y precisos. El cuadro de Bertumo, que también lo recomiendo que se vea, es el retrato de Rodolfo II. Esto se lo pinta a otro emperador y le corta la cabeza al día siguiente. Porque si tú lo miras, esto parece grotesco. Tiene frutas y verduras, pero frutas y verduras que son nabos, que son coles, que son zanahorias. También ha puesto ahí frutas exóticas, que en aquel momento eran las cerezas y las moras, que no todas las cortes tenían cerezas y moras. Y también todo el simbolismo, porque en el fondo, lo que es, al retratar a Rodolfo II como Bertumo, que es un dios de la naturaleza, ya te digo, etrusco, que luego adoptan los romanos, lo que está diciendo es que está representando la primavera eterna, está representando la Edad de Oro. Y es verdad que estuvo representando la Edad de Oro, porque luego cuando él murió, pues en fin, los Habsburgos ya dejaron de ser lo que eran. Es decir, que era un mensaje perfecto y haciendo la pelota, como él sabía hacerla, al emperador, en este caso, del Sacro Imperio Romano Germánico. Y el conocimiento en definitiva que tenía de esa naturaleza era abrumador. Si te parece, vamos a escuchar un nuevo fragmento de esa conferencia Giuseppe Arcimboldo, Metamorfosis de la Naturaleza, de la Fundación Amigos del Museo del Prado, por parte de Tomás da Costa Kaufmann, en donde nos habla de cuál fue la inspiración que él tuvo para plasmar de una forma tan brillante no solamente esas lechugas, esos vegetales, esas hortalizas, esas frutas, sino también animales en ocasiones bastante exóticos a los que él podía estudiar pues en la corte de muchos de estos emperadores para los que trabajaba, ¿no? Vamos a escucharlo. Sabemos también que Arcimboldo utilizó estas obras para sus pinturas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el alce,
estamos viendo las flores, muy importante también. Estos cornúpetos o astados, incluyendo el alce o el leopardo, aparecen en sus obras. Aquí lo vemos, por ejemplo, en la representación de la Tierra. Aunque es difícil decir exactamente qué es qué, pero se ha intentado, lo han intentado en Bilbao, desde luego, y este tipo de flor, pues, y estas hojitas que vemos aquí abajo a la izquierda, estas hojitas aparecen en las obras también, tanto en flora como en primavera. Y de hecho sabemos cómo se utilizarían estos sujetos. Hay quien dice que Arcimboldo utilizaba estas fuentes y Comanini dice que Maximiliano II le proporcionó a Arcimboldo la oportunidad de ver su casa de fieras, de estudiar los animales, de verlos al natural, y estas fuentes se utilizarían en una obra que se le iba a enviar al rey de España y que sabemos efectivamente es una versión de esta. Hay una serie de dibujos de Arcimboldo y aparecen aquí dentro de la obra. La descripción hace referencia a estas criaturas y, ¿por qué dudarlo? Se sabe que en la exposición de Bilbao se sabe que la obra de Flora y de la Primavera, que forman parte de colecciones de Madrid, también utilizan estas flores y hojas. En Viena ahora mismo hay más de 60 estudios, esbozos de animales y aves de Arcimboldo y copias contemporáneas. Las tapas de los libros en los que se mantenían del periodo de Rodolfo y muchos esbozos, muchos estudios de flora, pues nos hacen comprender que efectivamente estaba muy interesado en estas obras. O sea que estas obras que se encuentran en Bilbao, de la Fundación March, bueno, pues estas son obras que se crean para Rodolfo. Y aparte de su dimensión política, el atractivo naturalista evidente de estas obras de Arcimboldo se comparte, ¿no? Resulta evidente que está dibujando del natural, y lo vemos si estudiamos lo que dice el naturalista Aldrovandi, que se remite a ello en sus obras, así que son libros científicos, ¿no? Y eran también muy, muy populares en otros lugares. Por ejemplo, Aldrovandi consiguió 21 estudios e intentó inútilmente conseguir que dibujara una flor rara húngara. Jesús, el conocimiento que tenía Arcimboldo de la naturaleza era absoluto. O sea, no solamente lo que decíamos de árboles, de vegetales, reino animal y el mundo de las plantas, ¿eh? Realmente era sorprendente. Y esos grabados, esos estudios que tiene de la anatomía de los animales es que son preciosos, espectaculares. Totalmente, totalmente. Lo conocía y lo sabía representar muy bien. De hecho, es curioso porque hay un año muy concreto que es 1569, precisamente el día de Año Nuevo, cuando le presenta al emperador, estamos hablando de Rodolfo II, las series de las 4 estaciones y de los 4 elementos. También recomiendo que nuestros oyentes vean esos 8 cuadros, tanto los 4 de las 4 estaciones, por supuesto que está representado la primavera, el otoño, el invierno y el verano, y los 4 elementos, porque ahí va a haber, además de frutas y animales conocidos, otros no tan conocidos, que él tenía conocimiento precisamente porque miraba mucho los libros de botánica y los libros de zoología que en el siglo XVI se estaban publicando. Porque no olvidemos que Rodolfo II tenía un gabinete de curiosidades, y en ese gabinete de curiosidades no solo tenía artefactos extraños como este cablicordio de colores o como estos autómatas, sino que también tenía animales disecados y plantas de lo más exóticas y de lo más extrañas. Bueno, pues si vemos, por ejemplo, la serie de los 4 elementos, veremos que hay representados guacamayos, que hay representados un león, un elefante. Esto no eran animales habituales en la Europa de aquella época, pero sin embargo, él tuvo el detalle de documentarse y de luego representarlo, porque además, y no lo olvidemos, estamos en una corte donde el simbolismo es fundamental y cada animal está simbolizando algo. Es un arquetipo de
de algún elemento que tú quieres reforzar. Por ejemplo, el león sería la fuerza, la fiereza, la potencia. Si tú estás representando aves, estás representando un poco lo etéreo, un poco, muchas veces simbolizado con el alma. Es decir, que cada animal, si entendemos un poco el código secreto que utilizó Giuseppe Arcimboldo, también nos está reflejando un mensaje como estos cuadros antes que te he comentado. Por lo tanto, va mucho más allá de lo meramente ornamental, de lo meramente pictórico o artístico. Es que también te está hablando de una serie de elementos que hay que interpretar y hay que entender en su justa medida. Por eso es tan grande Arcimboldo, por eso hizo las cosas que hizo, ¿no? Por ejemplo, cuando le ofrece a Rodolfo II una carpeta con 158 dibujos con diseños de trajes, de fuentes, de trineos. O sea, claro, es que le tenía embobado a Rodolfo II. Y muchos de esos cuadros y muchos de los aparatos que él fabricaba también, no olvidemos que también era inventor, formaban parte de ese gabinete de curiosidades. Ya te digo, donde estaba John Dee. John Dee, que sabes que también era astrólogo y posiblemente un espía de la reina Isabel I de Inglaterra, también él hizo autómatas y por eso también fue a esta corte de Rodolfo II. Pero es que también en esa época es donde estaba lo que posteriormente se llama el manuscrito Voynich, que por entonces se llamaba el Códice Ochavado. Es decir, había un manuscrito que tiene Rodolfo II y que no sabe interpretar y que se lo da a sus mejores expertos para saber si por fin entendemos lo que pone este manuscrito Voynich, que tampoco lo lograron descifrar. Bueno, esta es la corte en la que se movía Rodolfo II, en la que se movía Arcimboldo y, por supuesto, en la que se movían los alquimistas, hasta el punto de que en el castillo de Praga y sobre todo en la ciudadela que había alrededor de la ciudadela, hay una calle que llaman la calle del oro, precisamente porque ahí es donde se juntaban los orfebres y los alquimistas para buscar esa piedra filosofal, para encontrar ese remedio a la longevidad, no solo de Rodolfo II, sino de todos los habitantes que hubiera allí. O sea, que la alquimia, la cábala, la astrología era ciencia fundamental en el siglo XVI en la corte de Rodolfo II. Fíjate que yo podría definir casi a Arcimboldo como el artista total. Brevemente, tenemos un minuto, un poquito más, Jesús. Sí. Yo creo que él no llegó a componer música, o por lo menos no ha llegado nada de él, pero aparte de todo eso, es que era un creativo absolutamente genial, le daba a todo, o sea, al diseño de aparatos, de muebles casi, de tapices de cortinas, de vestidos, le daba a todo. A todo. Y además estuvo casado y tuvo un hijo, o sea que también tuvo tiempo para su vida familiar. Es verdad que su vida privada conocemos muy pocas cosas. Es verdad que al final, cuando ya le dice a Rodolfo II que él ya quiere dedicarse a otro tipo de actividades un poco más tranquilas en Milán, y se vuelve a Milán, y es verdad que sabemos que en 1593, con 66 años, él muere de una afección renal. Pero sabemos pocas cosas. Lo que sabemos es lo que se quedó, un poco como elementos para la posteridad. Pero también sabemos que muchas de las cosas han sido expoliadas, fueron saqueadas. Y esa es la pena, ¿no? De hecho, el ejército sueco, cuando ocupa Praga en 1648, dentro de la Guerra de los 30 años, saqueó muchísimas de las pinturas, muchísimos de los objetos que hizo Arcimboldo. Por lo tanto, lo que nos ha llegado, ya te digo, son esas 25 pinturas auténticas. Y en España, fíjate que Felipe II tuvo varias copias, por ejemplo, así de lo que era en las 4 estaciones, pero lo único que nos queda es la primavera, es decir, uno de los 4 retratos que hizo, en este caso la primavera, y que actualmente está en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pero lo que tú dices, para mí el artista total, vanguardista, esotérico, pionero, y que lo tuvo todo, y que por lo tanto, pues claro que había que reivindicarle con letras de oro a este Giuseppe Arcimboldo, que tanto dejó como legado, no tanto a sus contemporáneos, pero sí a todo lo que eran las vanguardias artísticas a partir del siglo XX, y qué bien que se le haya recuperado, y qué bien que muchos le hayan denominado el Leonardo da Vinci de Bohemia, porque sin duda alguna lo más parecido a Leonardo fue Giuseppe Arcimboldo. Bueno, y a Juanelo Turriano, ya que nos ponemos. Desde luego que sí. No tenemos que olvidarnos de ello, desde luego, de nuestro Turriano.
Jesús Callejo, crononauta, la figura de Giuseppe Arcimboldo es para mí magistral desde el punto de vista de la historia del arte, de esa creatividad tan transgresora en las cortes europeas del siglo XVI, y merecía este cronovisor que le hemos dedicado pues con mucho cariño a su trabajo, a su obra. Recomendamos a todos los que nos están escuchando que echen un vistazo, hagan una búsqueda. Nosotros colgaremos en nuestras redes sociales también algunas imágenes de los retratos de Arcimboldo y de las obras quizás menos conocidas, pero merecía la pena que pasara por nuestro cronovisor. Jesús Callejo, cronovisor, como crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues como siempre, mi querido Nacho, ha sido un auténtico placer, así que me voy contento y feliz como una lombriz, porque yo creo que a Arcimboldo le hemos hecho la justicia que merecía. Año 73 a.C. A la sombra del monte Vesubio, lo que comenzó como una fuga de 70 gladiadores se ha convertido en una pesadilla para Roma. El pretor Glabro cree que se encuentran atrapados en la cumbre, esperando a que el hambre haga el trabajo de las legiones. Pero el hambre solo agudiza el ingenio de los que no tienen nada que perder. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. ¿Podía existir realmente un evangelio de Judas? ¿Y si la mayor historia jamás contada hubiera sido narrada a través de los ojos de uno de los seres más malvados de la historia? ¿Quién era Judas Iscariote? La Biblia nos dice que es el apóstol que traicionó a Jesucristo. Sin él, puede que la crucifixión nunca hubiera tenido lugar. Pero para ser alguien tan tristemente célebre, sabemos muy poco sobre él. Era uno de los 12 apóstoles. Puede que viniera de Judea, no de Galilea, como Cristo y los demás. Pero si los detalles sobre su vida son confusos, su papel en la historia no deja lugar a dudas. En el infierno de Dante, Judas es condenado a los confines más profundos del infierno, donde es devorado, empezando por la cabeza, por el mismísimo Lucifer. Una reputación que no tiene desperdicio. Escuchamos un fragmento de un documental de televisión, El Evangelio Prohibido de Judas. Una historia que surgió hace casi 2 décadas. Yo esto nunca lo he contado, pero yo tuve la oportunidad de tener esos papiros en la mano porque los tenía un amigo galerista de Barcelona que pasaron por sus manos, pero desde luego que ni él ni yo le dimos la importancia que luego trascendió, ¿no? Que luego pudieron tener. Pero en cualquier caso, quizás el protagonista, Judas, es ese arquetipo que completa un poco la historia de Jesús, del Jesús histórico, del Jesús también de Jesucristo, para contar, ¿no? un relato de traición, un relato que quizás no todos en aquella época estaban preparados para asumir, ¿no? En mis manos tengo la última novela de nuestro invitado Cristian Gálvez, He vencido al mundo, publicado por Suma, y queríamos charlar con él precisamente sobre la figura histórica, la figura literaria y todos esos elementos que al final inspiran un poco su obra. Cristian Gálvez, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola amigo, gracias. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias a ti por compartir estos minutos de radio con nosotros. Escuchábamos ahora, ¿no? Toda la controversia que salió hace casi 2 décadas con los papiros de Judas.
del Evangelio de Judas. Faltaba quizás, ¿no?, el propio Judas como gran protagonista del Evangelio, de la biografía de Jesús, para tener sus propios textos, ¿no? Sí, además creo que fue efectivamente, no sé si fue 2006, 2007 cuando se dio a conocer esta noticia, ¿no? Estos textos que se cree que su composición datan del siglo II, o sea que muy, muy, muy cercanos a la composición de los evangelios canónicos, por decirlo de alguna manera. Pero ahí lo sorprendente es el contenido del mensaje. Es decir, es verdad que forma parte del cuerpo apócrifo, como tantos otros, pero ¿cuántas veces hemos rebotado la tradición cristiana, ¿no?, en los apócrifos para recuperar nombres de algunos personajes como los Reyes Magos o como el propio Longinos, que tantos ríos de tinta nos ha entregado? ¿Cómo no iba a estar Judas entre esos textos pseudo prohibidos? Si es que le damos alguna verosimilitud, ¿eh? Si es que le damos... Pero yo me muerto de envidia cuando has dicho que tuviste esos papeles delante, en tus manos, independientemente de que sean reales o no, ¿eh? Ya sabes que nos apasiona la historia y el misterio también, Nacho. Desde luego que sí. Yo lo decía ahora en la introducción, la figura de Judas... Siempre algunos han analizado la biografía de Jesús como el relato del héroe que va superando obstáculos, al final, como en las grandes películas, todo está perdido, ¿no?, con la muerte, pero no, resucita y cambia el mensaje, cambia la historia. Y Judas es ese arquetipo de la traición, por ejemplo, en la biografía de Osiris, este papel lo tendría Set, que traiciona a su hermano. Hay muchos elementos en común, muchos paralelos, ¿no?, entre la vida de Osiris, el dios egipcio, y Jesús, el personaje judío, Jesucristo de la cristiandad. Pero en cualquier caso, Judas es ese arquetipo de la maldad, de la traición. Ahora ahondaremos si pudo haber sido así o no, pero desde el punto de vista literario, desde el punto de vista del Evangelio, es como te estoy contando, ¿no? Y además, también rebota en el Antiguo Testamento, porque la historia de Judas es prácticamente casi calcada de la historia de Agitofel, que termina traicionando al rey David, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Aquí lo que tenemos que meternos es de lleno en el personaje desde el punto de vista de si la Biblia dice uno de vosotros me traicionará o uno de vosotros me entregará, porque cambia el concepto. Lo que sí que tenemos claro es desde el punto de vista literario, desde el punto de vista, Nacho, bibliográfico. Es verdad que Judas solo aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento solo aparece unas 20 veces, que parecen muchas pero no lo son, ¿eh? No lo son. Es verdad que aparece en la lista de los discípulos, aparece en Mateos, en Marcos, en Lucas. En la traición, lógicamente, aparece, pero luego el final, fíjate que el final que se ha asentado en la psicología de masas, Mateo nos cuenta qué es lo que se ha asentado, quizá por el cine, ¿no?, de los años 70, Cefirelli y demás, que Judas se arrepiente y muere ahorcado. Pero eso es el final de Mateo. Marcos, Lucas y Juan no hablan del final. Y luego otro texto que forma parte del canon del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, segunda parte del Evangelio de Lucas, habla de otro final completamente diferente, que es que se despeña por Aceldama, por campo de sangre, un campo que se compra con las 30 monedas que Judas devuelve al Sanedrín, ¿no? Por lo tanto, fíjate que tenemos dos finales que comparten protagonismo en un 50%, pero se nos ha quedado en esa memoria colectiva que Judas se ahorca. Uh-huh. Además, fíjate, has mencionado lo de las monedas, yo estaba tomando nota ahora de ello. El hecho también de las 30 monedas tiene su aspecto simbólico, su aspecto mágico. Es un relato muy bien compuesto, ¿no?, desde el punto de vista de ese arquetipo que se quería proyectar de la traición. Pero fíjate, pero si nos vamos a los pocos detalles históricos que podemos encontrar, el Sanedrín pagaba 30 monedas a aquellos que traicionaban a alguien para entregarlo a su causa. Pero les pagaba 30 monedas de oro, no 30 monedas de plata. Y aquí estamos hablando de plata, que también rebota en el Antiguo Testamento, el precio de un esclavo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también hay un objeto de duda, ahí se abre el debate, hay tertulia. Si no pagaron 30 monedas de oro por una traición, entonces, ¿qué hizo Judas? ¿Fue traicionar? ¿No fue traicionar? ¿Fue una entrega voluntaria? ¿Hubo un consentimiento? ¿No lo hubo? Y eso es bonito. Uh-huh. Desde el punto de vista histórico,
Desconozco si habrá algunas evidencias arqueológicas que puedan hacer seguir un poco el perfil de Judas. ¿Qué sabemos de este personaje? Se sabe muy poquito y no hay tampoco evidencias arqueológicas más allá que lo que nos marcan los textos de la Biblia, y luego todo lo que va apareciendo, toda esa literatura que va apareciendo, como cuando arrancabas la entrevista, ¿no? Este Evangelio de Judas. Es que hay muy poca información, pero hay muy poca información de todos. Estamos hablando de Judas, pero si es que empezamos a hablar de otros apóstoles, Simón el Celote, es que aparece 2 o 3 veces, poco más. Y fíjate la importancia que puede tener un personaje como Simón, antiguo celote, es decir, cambia la espada por la cruz, ¿no? Al final tenemos muy poca constancia. Lo que sí que sabemos es la composición de los evangelios, 4 personas diferentes o 4 seguidores diferentes en tiempos compuestos, y sí que es verdad que pueden beber algunos de la misma tradición, ¿no? Se habla de la triple tradición entre Marcos, Mateo y Lucas, luego aparte está Juan. Se habla de la hipotética fuente Q, ¿no? De aquella primera versión de los que los evangelistas, que no confundir evangelistas con apóstoles, pudieran beber de esas fuentes, de esa hipótesis. Pero es que hay muy poco. Lo que sí que tenemos claro es la visión de Lucas, que para mí es la más importante de todas. Porque, fíjate, tú y yo trabajamos en medios de comunicación, nos gusta la divulgación y además publicamos libros, ¿no? Y siempre tenemos que tener en mente, sobre todo, bueno, primero, la pasión con la que queremos contar las cosas, y luego el respeto a lo que queremos contar y a quiénes se lo queremos contar, pero también la audiencia selectiva. Y esto en los evangelios sucede. No estaba dirigido al mismo público el evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas o de Juan. Y me quedo con Lucas porque es el único que, además de contar el principio, es decir, desde el nacimiento hasta la ascensión de Jesús, cuenta el inicio de la Iglesia. Cuenta cómo se proyecta ese mensaje en el tiempo en Hechos de los Apóstoles. Y ahí aparece otra pinceladita más de Judas. Pero nada más, desaparece en el tiempo. Luego es verdad que la literatura medieval, al igual que sucede con María Magdalena, pues empiezan a contar un sinfín de cosas que pertenecen quizá más a la mitología que a la mitología, que a la teología y que a la realidad. Tu novela He vencido al mundo gira sobre todo alrededor de 3 grandes personajes. Es la época cuentas los hechos de la pasión y centras tu atención en un centurión, pero sobre todo en la figura de Judas y de María, ¿no? Quizás como esos elementos antagónicos del bien y el mal, el yin y el yang, la realidad maternal, protección, la traición y todos esos aspectos. También desde un punto, le das tu toque literario, lógicamente, y tu propia creatividad, pero también generas un escenario, yo creo que no se ha tratado nunca, ¿no? Desde el punto de vista de la literatura. Bueno, al final lo que es la pasión, lo que es el origen de la Semana Santa, lo que es el Vía Crucis, lo hemos leído, lo hemos visto, pero aquí me interesaba hacerlo de una manera completamente diferente. A mí me interesaba sobre todo el punto de vista de los protagonistas de la historia, que lo perdieron absolutamente todo. Y ahí es donde entra el rol de María como madre, Judas como amigo y esta posición del centurión, ¿no? Que aquí realmente la posición del centurión pivota en 2 centuriones. Estamos hablando de Cornelio, ¿no? El que aparece en Hechos de los Apóstoles, que es el primer gentil que se convierte al cristianismo. Aquel centurión, ¿no? Que dice, maestro, con una palabra podrá sanar a mi siervo enfermo, ¿no? Y es el primero que automáticamente abandona el politeísmo romano y se centra en la figura de Jesús de Nazaret como sanador, desde la distancia, con la palabra. Y luego Longinos, que Longinos como tal no aparece en el Nuevo Testamento. Longinos aparece como nombre, digo, en los textos apócrifos. Es verdad que en el Evangelio de Juan se aparece el centurión que atraviesa con la lanza, esa lanza sagrada al costado de Jesús, pero luego el nombre de Longinos lo encontramos en las actas de Pilato y en el Evangelio apócrifo de Nicodemo. Pero que ahí pivota la dualidad entre la fe y el deber. Pero sobre todo buscar la dualidad de la madre que sabe cuál es el sacrificio para la consecución del propósito y aún así decide sufrir al lado de su hijo, y luego la dualidad que reside en Judas, de Judas es elegido porque es lo suficientemente débil como para traicionar al maestro o porque es lo suficientemente fuerte para entregar a un amigo y soportar el peso de la historia.
Hemos comentado ya en varias ocasiones los evangelios apócrifos. Yo creo que suman, ¿no? Y dan información completando espacios, lagunas que los evangelios canónicos, sobre todo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues no aportan, de los que no aportan información, ¿no? Yo no sé, me gustaría saber tu opinión sobre los evangelios apócrifos. Es cierto que hay mucha magia, mucha fantasía, pero también, bueno, pues al igual que en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se puede sacar algunos elementos, ¿no?, entre líneas que puedan aportar, verter algo de luz a la historia real, en definitiva, que es lo que se busca, ¿no?, al final, ¿no? Bueno, yo creo que todos intentan homenajear a la misma persona, a la misma palabra y al mismo hecho. Es verdad que hay mucha literatura, ¿no? Si por ejemplo, andamos en el Evangelio de la infancia de Jesús, ¿no?, que hace pajaritos de barro y los insufla vida y este tipo de cosas. A mí me parecen cuentitos maravillosos que creo, como creyente también, como creyente, que creo que pertenece más a una tradición oral, ¿no?, y además son compuestos pues un siglo posterior, ediciones maravillosas que se pueden leer de Antonio Piñero, que es un gran maestro en esta materia. Pero hay cositas que sí que se pueden rescatar desde el punto de vista de algo carente en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, que es la emoción, de detenernos un poquito más, tampoco es que estamos hablando aquí del diario de Noa, pero hablar un poquito más de la emoción, del sentimiento, de fijarse en pequeños detallitos que no sabemos si realmente terminan de completar esos silencios, no obligados, sino porque la manera de escribir en aquel momento era la pertinente tal cual, pero sí que te ayuda a entender un poco cómo se iba transmitiendo ese mensaje, cuál era esa diáspora de la palabra y cómo la han recibiendo diferentes comunidades. Y es bonito también, no sé si es complementario, a mí me gusta pensar que sí, y de hecho en las 2 novelas siempre, tanto en He vencido el mundo como en la anterior, en Te he llamado por tu nombre, si alguien ha leído los evangelios apócrifos va a ver que hay algún elemento como homenaje a esos evangelios apócrifos. Sí, porque en definitiva lo hemos comentado en muchas ocasiones. Yo esto lo aprendí de Antonio Piñero, que lo acabas de mencionar. Hoy nadie puede dudar la existencia histórica de Jesús. Una cosa es Jesucristo, esa creación a partir sobre todo del siglo II, con la construcción de la Iglesia, con San Pablo, el nacimiento del cristianismo, pero mi profesora, por ejemplo, Ángeles Alonso, en la Universidad de Valladolid, una entusiasta de Jesús el judío, lo separaba del Jesús cristiano. Ella era una entusiasta y una perfecta conocedora de Jesús el judío, ¿no? Desde el punto de vista histórico, Chris, yo creo que nadie puede negar la existencia de Jesús, ¿no?, más allá de las evidencias que hay de Flavio Josefo y de otros autores contemporáneos, ¿no? No, pero bueno, hay gente que todavía niega que la Tierra sea redonda. Entonces, bueno, a ver los hilos. No, la existencia histórica de Jesús de Nazaret está. Pero sobre todo lo que tú dices, ¿no?, y lo que estudia muy bien Antonio Piñero y otros tantos, bueno, no tantos, pero los que estudian de verdad, irse a buscar en las fuentes no cristianas o anticristianas, ¿no? Es decir, los evangelios los tenemos y los evangelios constatan una serie de hechos, ¿no? Es verdad, con la parte teológica y la parte más mística, por decirlo de alguna manera. Pero luego, tú mismo has dicho Flavio Josefo, el Talmud, Suetonio, Malabar Sarapion, el Corán. El Corán también habla del profeta, como el profeta Isa, ¿no? Pero es decir, y todos hablan de la misma manera. Incluso hay dudas, ¿no?, en diferentes, digamos, vertientes religiosas o espirituales, que si Jesús murió de una manera crucificado, no, en un asta, no, para arriba. No, se sabe que murió crucificado, porque los textos anticristianos te dicen que murió en la cruz. Todos, absolutamente, ¿no? Incluso los judíos, de alguna manera desde el punto de vista de la burla, crucificaron, entre comillas, a su rey, ¿no? Ahí está la realidad. Luego viene la parte espiritual o la parte teológica, que es la que los creyentes decidimos creer. Es decir, no hay una constatación, no hemos podido ver, no somos como Tomás, no hemos visto, ¿no? Y dudamos o no dudamos. Pero creo que es un ejercicio proactivo de fe. Yo quiero creer que esto pasó así. ¿Por qué? Por mi apertura espiritual y porque considero que el hecho de, luego, además que se cuenta muy bien Hechos de los Apóstoles, el hecho de que la gente diera su vida por ese mensaje, algo muy gordo tuvo que pasar, ¿no?
Pero lo bonito de todo esto, además, eso precisamente, discúlpame, Chris, es una de las cosas que siempre me ha dicho Antonio. Dice, no se puede comprender todo el desarrollo de la Iglesia a partir del siglo I o II si no hubiera un algo real. Es que sería imposible de admitir y de comprender, ¿no? Sobre todo porque la gente que navega entre el agnosticismo y la fe muchas veces piensa, bueno, pero es que vaya Dios, ¿no? Que todo va a ir bien. Y Jesús dijo que todo iba a ir bien. Y no Jesús dijo que todo va a ir mal. A él le iba a ir mal. Y él hasta 3 veces anuncia lo que le va a pasar. Seré condenado por los hombres, me darán la muerte y al tercer día resucitaré, ¿no? Pero es que a ellos les dice lo mismo. Os van a perseguir en mi nombre, os van a matar en mi nombre. Yo estaré con vosotros. Pero os va a pasar todo esto. Y de esto que veis no quedará piedra sobre piedra. Es decir, que anuncia una serie de catastróficas desdichas. Y dice, es que no va a ir bien. Pero de eso se trata, de que cada uno cargue con su cruz, ¿no? Entonces, toda esa diáspora, toda esa amalgama de pensamientos y de mensajes contradictorios que suceden en el nacimiento de ese mensaje, de esa iglesia, tú lo has dicho, en Jerusalén, ojo, teníamos a Santiago, que no es el mayor ni el menor, Santiago, hermano de Jesús, que gestiona la iglesia de Jerusalén. Tenemos el mensaje de Pedro y tenemos el mensaje de Pablo. Y entre los 3 había diferencias, tantas diferencias como que casi Pablo acaba ahí muerto en Jerusalén y como ciudadano romano hábilmente pide ser juzgado en Roma, bajo Nerón, que también hay que tener valor para todo ello, ¿no? Y ahí comienza toda la diáspora absolutamente de todos, y todos mueren por el mensaje, salvo Juan, que Juan muere al parecer en el exilio, ¿no? Algo tuvo que suceder. No me creo que en aquel momento, en el siglo I, 12 tipos dijeran, bueno, pues vamos a inventarnos, vamos a robar el cuerpo, nos lo inventamos y luego vamos a morir por todo esto. Algo pasó. ¿El qué? Yo lo que quiero creer es una cosa, pero si le restamos esa pátina teológica, esa pátina divina, y nos quedamos solo con el mensaje a día de hoy sigue siendo tan necesario como pertinente y urgente. Uh-huh. Desde luego que es una historia increíble que ha influenciado y ha inspirado a infinidad de autores, artistas, músicos, escritores, absolutamente a decenas de generaciones, de miles de generaciones, casi ya con el tiempo que ha pasado, 2000 años a lo largo de esta historia. He vencido al mundo, publicado por Suma, es la última novela de nuestro invitado Cristian Gálvez, en donde pone foco de atención especialmente en la figura de Judas y una historia increíble que recomendamos desde aquí. Cristian Gálvez, como siempre, compañero, amigo, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nacho, a ti, como siempre, gracias. Aumentan los comentarios sobre vos, Ana. ¿No os causan preocupación? Al contrario, Majestad. No me siento en absoluto incordiada. Me agradan, aunque sean mentira. ¿Acaso os preocupan esas voces del populacho? Por la parte que a mí concierne, ciertamente no. Si no hablaran de mis amoríos con vos, lo harían de la esposa de cualquier otro secretario. Prefiero que hablen de mí. Así no se olvidan de quién soy. Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Entramos en nuestra particular sala de cine, aquí en Ser Historia, como hacemos cada pocas semanas, para hablar de la historia del cine con nuestro invitado quizás más cinéfilo de todos, Guillermo Balmori, editor de Notorious. Como siempre, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Pues la propuesta que nos haces esta semana, a colación también de un libro que habéis publicado, ¿no? Quo Vadis, es quizás una de las películas más rimbombantes de la historia del cine, ¿no? Por esa afinidad cultural, religiosa y también desde el punto de vista social, y una de las grandes obras de los años 50, ¿no?
Efectivamente, me gusta mucho ese adjetivo de rimbombante porque es lo que es, ¿no? Es lo que es rimbombante y además en un tono absolutamente positivo, ¿no? Bueno, es una grandísima superproducción que de alguna manera inaugura todo ese cine peplum, que se conoce como peplum, ese género que tanta alegría nos da a muchos aficionados y que se suele poner mucho en televisión en Semana Santa. Además, se repiten cada año casi las mismas películas con la misma audiencia, ¿no? Pero es la película que inaugura de alguna manera todo esto. Luego, fíjate, es el año 51, perdón. Luego vendría Ben-Hur, luego ya vendría Cleopatra, vendría Espartaco, todas estas películas que conocemos, pero quizá el antecedente, justo 2 años antes de esta película, fuese Sansón y Dalila, aquella película que hizo Cecil B. DeMille, con el cual se recupera una costumbre que había en los años 30, pero que había caído en desuso durante todos los años 40, probablemente por el tema de la guerra. Ya sabes que todos los años 40 prácticamente están, o al menos la primera mitad, está imbuida por los problemas de la Segunda Guerra Mundial, lo cual hace que estas superproducciones no se puedan llevar a cabo con tantos medios, y la segunda parte de los años 40 no despierta un demasiado interés todo este cine bíblico, peplum, que sí había despertado mucho interés en los años, desde el cine mudo, incluso en los años 30. Fíjate, Rey de Reyes hay una versión muda, Los 10 Mandamientos hay una versión muda. En los años, digamos, de la última etapa del cine mudo se hacían muchas películas de este tipo, muy sobreproducciones, pero no se recuperan hasta finales de los años 40 con Sansón y Dalila, pero todavía mucho más rimbombante, como tú decías, y con mucho más presupuesto, es este Quo Vadis que inaugurará ya la edad de oro de estas producciones. Claro, fíjate, estamos hablando de una película del año 1951 basada en una novela de un autor polaco, Henryk Sienkiewicz, escrita pues casi 5 décadas antes, en 1896, y empezamos también, yo no sé si estarás de acuerdo, también en un giro en todo lo que conlleva la duración de las películas. Es cierto que Quo Vadis, Lo que el viento se llevó, del año 39, eran casi 4 horas, pero las películas siempre habían durado en esta época de los años 20, 30, 1 hora, hora y pico, y empezamos ya a superar con creces las 2 horas. Esto es debido a la televisión. A que la televisión había hecho estragos, ya estaba haciendo estragos aquí en España no había llegado todavía, ¿no? Porque aquí en España llegan en 1956, es la primera emisión de televisión española, pero allí en Estados Unidos ya empezaba a ser un problema para los estudios, y la televisión entonces era en blanco y negro, allí en Estados Unidos, y claro, se veía de aquella manera, pues te acuerdas, con muchas interferencias, con aquellas ondas y demás. ¿Qué es lo que el cine puede ofrecer que no ofrece la televisión? Bueno, pues este espectáculo, súper espectáculo, y digamos que la gente de alguna manera detecta o quiere que su entrada de alguna manera amortizar la entrada, ¿no? Por así decirlo. Y amortizar la entrada, esto es un error desde mi punto de vista, porque no tiene por qué ser así, pero de alguna manera pasas la tarde, por así decirlo, entera, ¿no? Con una película larga. Y entonces, que esto a veces pasa también en el cine de ahora. La gente quiere pasar la tarde, el cine de ahora, como sabes, además es mucho más largo de duración que antes, y dicen que en parte es por esta causa, porque la gente quiere amortizar de alguna manera la entrada, ¿no? Pero efectivamente se inaugura otra vez no por primera vez en la historia, porque sí que es verdad que, como te decía, en el cine mudo ya, fíjate, Intolerancia, de los 10 Mandamientos muda, el Ben-Hur mudo, que también había, eran películas largas, pero esta costumbre se pierde y se vuelve a recuperar, como dices, en esta época, y Quo Vadis, que no es la más larga, pero sí que ya tiene una duración ya considerable, como tú decías, con respecto a la media de lo que se estiraban aquí entonces, ¿no? La película está protagonizada por Deborah Kerr, esta actriz británica, escocesa, y por Robert Taylor, que su verdadero nombre era Spangler Arlington Bragg, que seguramente esto de Sparlington Arlington Bragg, seguramente pensaron los representantes que no llamaría nada la atención. Digo, mira, te vas a llamar... Fíjate qué nombre de una estrella. Claro, te vas a llamar Robert Taylor. Era muy común en aquella época, ¿no? Cambiar el nombre, claro, porque eran verdaderas estrellas de rock. Sí, claro, tú imagínate que, por ejemplo, Rita Hayworth era Margarita Cansino, que tenía ese nombre español, ¿no? Y se lo cambiaron para hacerlo más anglófilo, por así decirlo. Pasaba mucho. Archie Leach era Cary Grant, pues había muchísimos, ¿no? Norma Jean Baker era Marilyn, ¿no? Pues esto pasaba. Lucille Dessert era Joan Crawford, fíjate. Y el caso de Robert Taylor es que con ese nombre que has dicho, que yo casi no puedo ni pronunciar ahora, es que una estrella no podía llamarse así. Pero fíjate qué curioso, porque es verdad que estos son los protagonistas de la película, pero en un principio, y el libro que sacamos, hay pruebas de vestuario de esto que te voy a comentar. Fíjate, pensaron en Gregory Peck para protagonizarlo, y en Elizabeth Taylor.
Era el primer reparto que se pensó. De hecho, yo digo que en el libro aparecen ellos vestidos de romano en estas pruebas de vestuario que se hicieron y que han quedado esos documentos. Y pensaron también, no sé si para protagonista, pero sí para una actriz, digamos, al menos que apareciese por ahí, en Audrey Hepburn, que era una actriz totalmente desconocida entonces. Ten en cuenta que Vacaciones en Roma la estrenan en 1953. Esta película es de 1951. Como sabes, Vacaciones en Roma es la primera película, el debut de Audrey Hepburn. Pero aquí ya hizo una prueba y también la sacamos en el libro, una foto de ella, un test de vestuario en el cual aparece vestida romana, muy jovencita, pero también fue considerada para el papel. Al final, Elizabeth Taylor sí que estaba allí en el rodaje, porque esto se rodó en Cinecittà, y apareció como extra, así como extra entre las multitudes, y también apareció como extra una jovencísima y todavía no famosa Sofía Loren. Fíjate qué gracia. Qué curioso, ¿no? La historia menos conocida de esta película, Quo Vadis, que en definitiva es un poco también un reflejo de la sociedad de la época. Venimos de la Segunda Guerra Mundial, parece que hay una especie de reverdecer del conservadurismo, de la religión, de muchos aspectos, como digo, que tienen su reflejo en la sociedad, ¿no? Sí, claro, en los años 50, fíjate que veníamos además de los años 40, que todo era cine negro, como crímenes, ¿no? Como el detective, la mujer peligrosa, la mujer fatal, el hombre con un destino, digamos, agobiante, o la fatalidad del destino, ¿no? Que sale en muchas de estas películas negras, ¿no? El noir, el cine noir, ¿no? Que todos conocemos, y pasamos, como dices tú, a este tipo de cine. Es como que una vez que el de Estados Unidos gana la guerra, ¿no? Con los aliados, pues ese American Way of Life es como que se acristala, se endiosa en cierta manera, y una de las consecuencias es esto, es un mayor conservadurismo de esa sociedad en sí mismo conservadora, y que también se refleja claro en el cine y en los gustos del público. La gente demanda esto, también se fomenta esto, y junto a esto pues llegarán, fíjate, aunque no tenga nada que ver, películas, digamos, y estrellas más conservadoras, más tradicionales. Por ejemplo, es la época de Doris Day, ¿no? Por ejemplo, para hacernos una idea, que es una estrella que no tiene que ver quizá con la Rita Hayworth de Hilda, o la Lauren Bacall de Tener o no tener, o la Barbara Stanwyck de Perdición, que eran mujeres peligrosas en los años 40, pasan a estas mujeres amables al ama de casa, por así decirlo, que es más Doris Day o Debbie Reynolds, por ejemplo, y es verdad que este cine religioso, este cine peplum grandioso, pero con esas fuertes convicciones tradicionales, pues tiene mucho éxito en esa época, es cierto. Además, desde el punto de vista estético es muy atractiva, ¿no? Porque sí. Todos los escenarios, los vestidos, la propia interpretación de los artistas lo convierten en una obra absolutamente épica. Totalmente. Yo, para mí, fíjate, desde un punto de vista estético, creo que Quo Vadis es de las películas de estas de romanos que más me gusta, si no la que más. Me gusta más la estética de Quo Vadis que la de Ben-Hur, me gusta mucho más que la de Cleopatra. Me gusta muchísimo esta estética de Quo Vadis, tiene una grandiosidad. Está hecha, además, todavía no se había inventado el cinemascope, está hecho todavía en formato 4:3, y el formato 4:3, yo no sé si esto tú lo sabías, Nacho, el formato cinemascope no te permitía usar el Technicolor, que es el color que a mí me encanta, este color deslumbrante de Oz, de lo que dentro se llevó. Cuando usas la lente del cinemascope no te permitía usar ese color tan brillante, tenías que utilizar el Eastman color, que es otro color más apagado, más realista probablemente, pero más apagado, pero que no da ese color vibrante que tiene Quo Vadis y que a mí personalmente me fascina. Por ejemplo, una cosa que yo no sé si tú te acordarás, Nacho, no sé si la gente que nos oye también se acordará, los suelos, por ejemplo, del Palacio de Nerón son espectaculares, están tomados desde arriba. Por cierto, Nerón, el personaje maravilloso de la película, ¿no? Con Peter Ustinov, que fíjate, hemos hablado de Deborah Kerr y de Robert Taylor, pero yo creo que la estrella al final es Peter Ustinov. Totalmente, desde luego. Es una película muy recomendable para volver a ver y desde luego para conocer esa historia que hay detrás del rodaje. Este libro publicado por Notorious sobre la película Quo Vadis del año 1951, de la que hemos estado hablando en estos minutos junto con Guillermo Balmori, editor precisamente de este sello editorial. Guillermo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho. Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy granulada,
Cuando te acercas es como si fuera polvo. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Los perfumes se elaboran a partir de flores, hojas, raíces, tallos o maderas. En casi todos los casos, la parte de la planta que es fragante es la que se utiliza. Algunos se componen de un solo ingrediente, otros de varios. El aceite de sésamo no es apto para perfumes porque es denso y tiene un olor fuerte. Se prefiere el aceite de olivas silvestres o el de almendras amargas. Los perfumistas buscan aceites que sean lo más inodoros posible para que no interfieran con la fragancia. Es una regla general que los perfumes más ligeros son mejores en primavera y para las mujeres, mientras que los más densos y persistentes, como el de mejorana o el de nardo, son más adecuados para el invierno y para los hombres, pues no se disipan fácilmente con el calor. Comenzamos un nuevo bloque de Ser Historia, pasamos de página aquí en nuestro particular libro de historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un texto del siglo IV, III a.C., de una figura importante, Teofrasto, en donde su libro De Odoribus, sobre los olores, nos habla precisamente del perfume, de cómo crear esos perfumes, cuáles son esos componentes ideales para poder hacerlos más adecuados para hombres, para mujeres. Vemos que la historia del perfume es una historia amplísima a lo largo del tiempo. Comienza, lógicamente, muchísimo antes de lo que podemos imaginar en este siglo III antes de Cristo. Y queríamos hablar de ello de la mano de Begoña Imaz, que ella acaba de publicar Historia y Ciencia del Perfume. Begoña, bienvenida a Ser Historia. Hola, muy buenas, encantada y bueno, gracias por haberme dado un ratito para hablar de mi libro y de este tema tan apasionante para mí. Desde luego que sí. ¿Cuándo hay constancia? ¿Cuándo se crea el primer perfume? Imagino que en la prehistoria no hay documentos, lógicamente, por eso es prehistoria, pero a partir de resinas, de plantas, ¿hay constancia de ese primer perfume, de ese primer ambientador? Claro, bueno, el perfume es tan antiguo como la humanidad, ¿no? Aunque no tenemos constancia, pues ya suponemos que desde la Edad de Piedra ya nuestros antepasados pues quemaban resinas, quemaban maderas. De hecho, la palabra perfume viene de perfumum, que significa a través del aire, y evoca pues aquel uso ancestral, ¿no? De las maderas y de las resinas para llegar un poquito, para conectar con la divinidad. Pero habría que esperar hasta la civilización mesopotámica para tener ya los primeros registros. En este caso nos vamos a Mesopotamia y ahí aparece una famosa tablilla en escritura cuneiforme que nos habla de un perfumista y de cómo trabajaba, qué materias utilizaba, que bueno, es realmente impresionante la destreza que tenían y además es que era mujer. Seguro que os suena, es Taputi y bueno, esta mujer trabajaba como ayudante del palacio y elaboraba unas mezclas fragantes, se piensa que podría haber incluso destilado. Entonces, pues nos vamos un poquito a Mesopotamia para empezar. Uh-huh. Bueno, pues estamos en... Yo como egiptólogo siempre he visto Mesopotamia como, no voy a decir la hermana pequeña, ¿no? Es hermana casi melliza del origen de la cultura. Tanto en Mesopotamia como en Egipto surgen a la par muchísimas cosas, pero sí que es cierto que tanto la escritura, por ejemplo, como la rueda y también el perfume, por lo que acabo de descubrir, tienen su origen en Mesopotamia. Y desde un principio, esto lo vemos luego a lo largo de la Edad Media y del Renacimiento, pero dedicarse al perfume tiene también mucho de química y de alquimia, ¿no? Sí, claro, bueno, el perfume hoy en día lo definimos como un arte, pero es un arte complejo que engloba, tiene mucho de química, mucho de... Al final del libro sobre todo dedico un capítulo a la perfumería moderna y ahí hablamos de notas, de acordes, es un poco como la música, hay que componer melodías y tiene mucho de química, pero también tiene mucho de arte y bueno, yo algo que reivindico mucho en este libro y de ahí este recorrido por toda nuestra historia, desde
en nuestro pasado más lejano, es que el perfume además tiene algo poderoso, y es que no solamente está destinado a agradar el sentido del olfato. Hoy en día puede que lo veamos así, como una mezcla aromática que huele bien, pero para nuestros antepasados, y a lo largo de los siglos el perfume ha tenido muchísimas más funciones. O sea, ha sido remedios medicinales y profilácticos, se han utilizado como venenos, como afrodisíacos también. También ya hemos visto ese uso de ofrenda a las divinidades. Han sido también importantes materias de comercio que conectaron lugares lejanos. Entonces, son mezclas muy complejas, y yo siempre digo que el perfume tenemos que pensar pues tanto en un perfume de ahora como uno que podemos tener igual de nuestra abuela de principios del siglo XX, o uno hallado en una excavación egipcia. Todos ellos para mí son como testigos silentes, ¿no? Primero porque cuando el perfumista los compuso, eligió esas materias y que oliera así con una intención, pero luego también son un reflejo de las materias primas que había, de los conocimientos del momento, de la cultura, de las modas. Entonces, un perfume, aparte de ser un equilibrio químico, para mí es mucho más. Desde luego que sí, porque a lo largo de la historia, en muchas sociedades, en muchos grupos culturales o en los propios estratos de la sociedad, la tenencia o no tenencia, el uso o no de ciertos perfumes delimitaba las clases sociales. Había sacerdotes que podrían oler a incienso porque habían estado trabajando en el templo. Había agricultores que no olían a nada, olían a lo peor, ¿no? Porque habían estado trabajando en otro ambiente. El perfume, el olor, y en este caso, hablando de la historia del perfume, lógicamente, pues todos esos materiales, el almizcle, por ejemplo, siempre delimitan un estrato social, ¿no? Sí, el perfume, o sea, el sentido del olfato ha tenido un lugar privilegiado en todas las antiguas civilizaciones. Si os dais cuenta, a pesar de que ha sido muy maltratado a lo largo de la historia, hoy en día lo tenemos muy devaluado, pues para todos estos antiguos pueblos el olfato era, es el sentido que mayor fuerza tiene para evocar recuerdos, para despertar emociones. Y yo en este libro, además, intento acercar un poquito la figura del perfumista antigua, ¿no? Hoy en día igual nos imaginamos al perfumista pues como una persona muy ligada al mundo de la industria, del lujo, pero ¿quiénes fueron los perfumistas en la antigüedad? Pues como tú bien has dicho, pues por ejemplo en el antiguo Egipto fueron los sacerdotes. Ellos conocían cómo momificar, cómo embalsamar. Fueron a lo largo de la historia pues también las curanderas, las hechiceras que elaboraban filtros con diferentes fines, afrodisíacos o repelentes. Fueron los médicos, fueron los alquimistas, hasta incluso yo siempre hablo de los que destilaban, que fueron los licoreros. Y claro, el perfume delimitaba las clases sociales en muchos contextos. Por ejemplo, en la antigua Roma, pues incluso el perfume no solo delimitaba el estatus, también hablaba de las preferencias sexuales de las personas. En la antigua Grecia cada divinidad tenía su propio perfume, y luego las vueltas que ha dado el perfume a lo largo de la historia, yo me lo he pasado pipa con este libro, porque si pensáis, por ejemplo, en el barroco, en toda esa época del rococó, el perfume se convirtió, tenían como si dijéramos alergia al baño. Ellos pensaban que el agua fomentaba las enfermedades, abría los poros, y en un contexto pues de falta de higiene y tal, los perfumes eran un símbolo de poder, de estatus. Se perfumaba todo, las pelucas, los vestidos, todo, hasta exagerado. Entonces, es un recorrido apasionante. No, desde luego, mira, yo tenía aquí anotado a preguntarte eso, que en algunos momentos de la historia el perfume sustituye al agua, precisamente por esa creencia que había, ¿no? Y ese rechazo al baño.
pero tendría que ser duro, ¿no? O sea, el olor generado por el perfume mezclado con la porquería, intentando uno tapar lo otro, el contraste y desde el punto de vista olfativo del sentido. Yo no sé si alguna vez has intentado, como si fuera un pequeño laboratorio, ¿no? El laboratorio de Begoña Imaz para hacer este tipo de cosas. Imagino que tendría que ser terrible, ¿no? Pues mira, las antiguas civilizaciones, los romanos, los griegos, tuvieron medidas higiénicas muy avanzadas, gracias a Hipócrates y a otros médicos, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos a la Edad Media, eso fue el mayor periodo de oscuridad para el mundo de la perfumería. Entonces se abolieron los baños, el perfume fue tildado de pecado, de artimañas del diablo, y además eso se juntó con esas teorías médicas que pensaban lo que te digo, que el agua caliente además pues que dilataba los poros y por ahí entraba la peste, la sarna. Entonces pues se dejó de bañarse, especialmente los cristianos se bañaban muy poquito. Fíjate, en el libro recojo un capítulo de los bárbaros y de los vikingos, que son posteriores, porque siempre nos han puesto a estos pueblos como pues muy apestosos y tal, y ellos, los vikingos por ejemplo, se lavaban muchísimo más que un cristiano de la época, ¿no? Entonces pues se optó por no bañarse y en su lugar pues lavarse por partes con vinagres, con aguas perfumadas, y bueno, esto creaba una atmósfera terrible. Además las ciudades iban creciendo, nos íbamos hacinando cada vez más, los cadáveres, la comida, bueno, tenía que ser una atmósfera horrible. Y yo he recreado el libro, me parece especialmente interesante, yo me he leído un montón de libros de este tema, porque he intentado recoger, aparte de anécdotas curiosas de personajes de todos los tiempos, porque claro, es una manera de acercarnos pues igual de una forma más humana a ellos, ¿no? Si a ti te cuentan cositas de Cleopatra o de María Antonieta o de la emperatriz, y si vas a empatizar sabiendo lo que le gustaba, lo que no le gustaba. Pero también he recogido un montón de recetas extraídas de tratados antiguos, de farmacopeas, y algunos los he recreado en casa. Bueno, algunos de ellos sí, algunos ahora mismo pues son un poco, tienen ingredientes, fíjate, algunos de especies que se han extinguido, otras serían tóxicos, ¿no? Pero bueno, yo recreé concretamente, por ejemplo, el agua de la reina de Hungría, el perfume Cyprinum, que es romano, y bueno, me lo he pasado fenomenal. Y esos olores tienen una potencia que no tiene nada que ver con un perfume de hoy en día. Y bueno, y luego lo que dices tú, que tenía que ser aquello un poco insalubre, y de hecho en el libro recojo que el olfato ha tenido muchos enemigos históricos como Charles Darwin o Freud, que decían que esa inactivación de nuestro olfato era necesaria para que progresara un poco pues la especie, que hubiera sido imposible la vida en las ciudades y todo lo que tenemos ahora, imaginar el metro, tal, si no hubiera habido también ese boom del aseo que nació en el siglo XVIII y bueno, y que nos ha conducido un poquito a lo que hemos llegado hasta hoy. Uh-huh. Lo que sí que es cierto es que, ya lo decía Teofrasto en ese texto que escuchábamos al principio, pues hace casi 2.300 años, 2.400 años, había perfumes para hombres y para mujeres, ¿no? Y esto es algo que ha habido a lo largo de toda la historia, y que, por ejemplo, un personaje que yo también conozco muy bien, ¿no?, del siglo XVI, la princesa de Éboli, y sobre todo Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, que era célebre pues por ir siempre embadurnado de todo, ¿no? Incluso decían que algunos de los perfumes que él empleaba eran de mujer, ¿no? Es decir, había una serie de olores, al igual que sucede hoy, que estaban siempre delimitados o marcando un poco el sexo, ¿no?, de cada persona. Sí, yo hoy en día, bueno, en el tema, en las clases que doy de perfumería y tal, siempre digo que el olfato no entiende de géneros, entonces podemos usar, si nos gusta un perfume masculino, adelante. A mí hay algunos masculinos que me encantan, pero bueno, claro, a lo largo de la historia ha habido aromas pues más relacionados con las mujeres, otros con los hombres. Los escritores antiguos griegos, grecorromanos, pues ya recogen ellos, tales fragancias se asocian al sexo femenino, tales al masculino. Sí. Luego, bueno, pues por ejemplo la época victoriana, ya pegamos un salto tremendo, fue una época pues muy en el que se creó un prototipo de mujer
flor, muy delicada, era una época muy conservadora, muy puritana, y había aromas, como por ejemplo la violeta. La flor de violeta se convirtió entonces en el icono de ese prototipo de mujer pues recatada y femenina. También la lavanda. A lo largo de todos los siglos siempre ha habido determinados aromas. Las maderas siempre han sido el vetiver, más masculinos. Las flores siempre se han relacionado tradicionalmente más con las mujeres, pero bueno, también llegó por ejemplo, en este impasse del barroco y tal, ahí lo que se tiró es por todas esas materias animales que igual ahora nos resultan desconocidas: el ámbar gris, el almizcle, la algalia, que tenían una potencia, y esa potencia era para enmascarar los olores tan fuertes que había, y lo usaban indistintamente mujeres, hombres, todos se perfumaban en exceso, todos se maquillaban un montón también. Y bueno, pues ha tenido géneros, pero también ha tenido momentos que era todo para todos. Bueno, hemos mencionado en varias ocasiones el almizcle, que en algunos momentos de la historia era más caro que el oro. Y eso implicaba no solamente que pudieran adquirirlo una serie de personas determinadas de un estrato social, sino que también implicaba rutas comerciales, que no hemos hablado de ello, pero el mundo del perfume también ha delimitado y ha marcado rutas comerciales de ingredientes exclusivos, de ingredientes, pues en definitiva, muy, muy buscados, muy caros, y marcaba un poco también la economía de algunos países, de algunas culturas y de algunas sociedades, ¿no? Sí, totalmente. Esto es fascinante, y yo que además vengo del mundo de las ciencias, no de la historia, me ha fascinado leerlo. Pues como el azafrán, la pimienta, fijaros que hoy la tenemos en todas las cocinas, llegó a valer más que el oro, la algalia, el incienso, bueno, y las rutas que trazaron estas mercancías fueron impresionantes también. No había ni una ciudad romana que no quemara ese incienso que venía de Arabia. La península arábiga era muy rica en mirra, en incienso, pero los árabes además traían de las Indias orientales, que llamaban ellos, bueno, de las islas de las especias, pues todo este clavo, la algalia, eran materias que eran muy codiciadas. Un punto de inflexión muy fuerte fue, por ejemplo, la caída de Constantinopla, que hay esas rutas comerciales quedaron en manos, por ejemplo, de los turcos, y entonces fue el momento que potenció un poquito también la era de los descubrimientos, cuando la corona de Castilla, la de Portugal, pues lanzaron esos barcos para buscar nuevas rutas por las que llegar a esas ansiadas especias, y bueno, pues es que movía todo, movía el comercio, movía el dinero. Del momento que, por ejemplo, Portugal consiguió acceder a Indonesia y traer esa pimienta, ese clavo, pues se convirtió en una potencia marítima, y es que es increíble lo que han movido. Y luego también estas rutas, claro, en el libro lo intento recalcar mucho, no solo transportaban especias, esencias, sino que también pues por ahí fluían información, nuevas modas, nuevos idiomas, nuevas religiones. Es increíble ver cómo se va fundando el Imperio Islámico, ¿no? Y Mahoma que trabajó en esas caravanas de camellos que llevaban la ruta del incienso. Yo creo que allí tuvo que comprender un poquito que en las alforjas de esos camellos pues viajaban no solo esas especias, sino también que se podían viajar nuevas ideas. Es fascinante, la verdad. Desde luego que sí, es una historia increíble que recomendamos a todos, ¿no? A partir de este libro, Historia y Ciencia del Perfume, publicado por Guadalmazán, con nuestra invitada Begoña Imaz. Begoña, ya como última pregunta, hoy el mundo del perfume ha cambiado totalmente, ¿no? Los perfumes más caros siguen siendo los más caros, pero todo el mundo puede acceder a ciertas colonias, ciertos perfumes, que no es lo mismo, y desde el punto de vista comercial, pues quizás se ha desvirtuado un poco, pero es un paso adelante, ¿no? Es la evolución lógica también por nuestra sociedad, por hacia dónde vamos, de dónde venimos, cómo somos y cómo conocemos el pasado, ¿no?
Sí, en el cierre del libro pues hablo sobre todo de la perfumería moderna y hago una reflexión final porque, claro, todo el boom de la química que vivimos en los siglos XVIII, XIX, pues transformó el mundo de la farmacología, de la medicina, pero también de la perfumería. Con todas esas moléculas sintéticas conseguimos imitar a la naturaleza, aromas que eran por su carestía inaccesibles para muchos, como la violeta, pues se pudieron sintetizar en el laboratorio y democratizarse. Claro, aquí la perfumería cambió radicalmente, se volvió accesible a todos, se ligó muchísimo a las casas de moda, cambia también el diseño del frasco, que por ejemplo durante siglos el frasco no era importante y de repente todo ese diseño, todo ese marketing, y bueno, estamos en un mercado hoy en día saturado de referencias, de marcas y de todo, y ahora yo creo que el gran desafío está en hacerlo un poco sostenible, porque también por el camino hemos llevado a muchas especies al borde de la extinción, y por otro lado hemos creado tantos perfumes completamente sintéticos que yo siempre digo, hemos llegado a un punto en el que no reconocemos, por ejemplo, los aromas propios de la naturaleza, estamos acostumbrados a recreaciones sintéticas, entonces hay que buscar un equilibrio en el que esta industria sea sostenible, que sea respetuosa no solo con el medio ambiente, sino con nuestra salud, porque también muchas de estas moléculas pues inicialmente no eran tóxicas, ahora, o sea, eran muy tóxicas, ahora se está trabajando en que sean pues más biodegradables y nos permitan también descargar a la naturaleza. A veces yo que estoy metida en la perfumería natural, estamos muy por todo lo natural es bueno, pues sí, es bueno siempre que también pues no arrasemos con esas plantaciones aromáticas la flora local, no llevemos a especies, eso lo que os digo, a agotarlas. Entonces ahí está el desafío. Hoy en día es un mercado, tenemos lo que has dicho, muchas dentro de una misma marca, perfumes, extractos, que la concentración varía, va bajando la concentración de esencias, luego agua de perfume, agua de toilette, las colonias, las aguas refrescantes. Bueno, es un universo en el que yo creo que ahora estamos un poco saturados y tenemos que volver a aprender a oler. Yo con este libro sobre todo era que volviéramos a oler las especias de nuestras cocinas, nuestros bosques, nuestras tradiciones, ahora que venimos también de muchas celebraciones y es volver a recuperar esa capacidad de oler y a disfrutar también. Desde luego, a mí me encanta. Estaba pensando ahora, digo, bueno, lo voy a decir, pero me da igual, no es hacer publicidad. Yo soy un fan de Nenuco. El Nenuco desde niño lo utilizo y lo utilizo en casa y también utilizo mucho, que esto cuando estábamos hablando antes de si para chicos, para chicas, hombres y mujeres, yo soy fan de un perfume de Hermès que se llama Un jardín sobre el Nilo, Un jardin sur le Nil, que es unisex, es para ambos sexos, pero siempre que lo voy a comprar lo tienen de las chicas y a mí eso me quema, digo que no, que esto es unisex, es para todos, no tiene nada, pero bueno, es un mundo absolutamente apasionante y que hemos querido compartir aquí en estos minutos junto con Begoña Imaz, autora de este fantástico libro Historia y Ciencia del Perfume, publicado por Guadalmazán. Begoña, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros, yo encantada y ha sido un placer enorme hablar con vosotros, de verdad. Gracias. Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción, Ana Caballero controlando las redes sociales, Chumi Rodríguez al mando de los mandos, valga la redundancia, de esta máquina del tiempo, y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más cultura aquí en la cadena SER, en esta noche dedicada no solamente a la historia con nosotros, sino también al cine, la música, la literatura. No os lo perdáis. Nos seguimos escuchando aquí dentro de 7 días. Hasta entonces. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.